Tenemos que hablar de la decoración del Palacio de Peñaflor, de la imagen que se proyecta al exterior y que todos conocemos. Quizás cuando pensamos en el Palacio de Peñaflor, lo primero que se nos viene a la mente es la monumental fachada, esos balcones largos y sobre todo lo que más impacta es las pinturas murales, esos grandes paramentos murales pintados. Hay que decir que la imagen que teníamos del palacio estaba muy degradada justo antes de intervenirse, porque la degradación que tenía era muy acusada, o sea, están en muy mal estado de conservación y eso hacía que tuviera muchas pérdidas, que los paramentos murales, o sea, las capas que tenía, sobre todo de capas de cal, de morteros de cal, que era donde se proyectaba la pintura posteriormente, pues se encontraba en muy mal estado, estaba separada de los muros, tenía muchas pérdidas, muchas oquedades, muchos abulsamientos y sobre todo también las condiciones ambientales, las condiciones solares también a lo que se ha visto sometida y la propia degradación de la materia, pues ha hecho que se pierda en muchos sitios lo que es el conjunto general o la visión más primitiva o la visión más original del palacio. Toda esa degradación que tenía las capas de mortero y las capas pictóricas, pues lo primero que hubo que hacer es hacer un proceso muy laborioso y un proceso muy complejo de conservación de esa parte. Lo primero que se hizo fue darle consistencia a todas las capas murales, a todas las capas de mortero de cal y pictórica. Entonces se hizo una fijación, se hizo una consolidación y después posteriormente pues ya empezó la intervención de limpieza, primero la superficial, después se hizo una limpieza química, la cual fue muy laboriosa, porque la verdad que encontramos una degradación muy diversa en todo el paramento mural. Hay una extensión grandísima, como si pasamos ahora por el palacio podemos ver que solo se ha intervenido una parte, pero sobre todo vemos que las caras que han estado más expuestas a esas condiciones ambientales, como son las dos caras del torreón, la que da a calle Cadena y la que da al interior del patio apeadero, pues se encontraban muy pocos restos pictóricos y muchas pérdidas de mortero. Entonces la que más ha conservado quizás ha sido la calle Emilio Castelar, la parte que da a la fachada principal del palacio, pues es la que más restos ha conservado. Pero también podemos ver en esa fachada diversidad de procesos de conservación o de deterioro, ¿no? Procesos de deterioro, mejor dicho. Vemos que la parte inferior se encontraba muy tocada, con restos de picado, de cemento, entonces esa parte estaba oculta debajo de gruesas capas de cal, casi hasta 2 metros de altura, pero los restos que se encontraban están muy protegidos y la verdad que bastante bien conservados. Y la parte superior de ese primer cuerpo pues estaba protegida también por lo que es el balcón. Ya si subimos por encima del balcón a todo el nivel de puertas, más o menos, pues vemos que el sol le ha afectado mucho y los pigmentos pues están muy degradados y conservamos muy pocos restos de pintura. La parte del guardapolvo quizás sí se ha conservado mejor, pero porque estamos hablando que es unas pinturas de los años 40 aproximadamente, entonces podríamos hablar que es una capa de repinte sobre las pinturas originales. Una vez terminadas estas intervenciones de consolidación y fijación de esos estratos, pasamos a lo que son las limpiezas ya terminadas, pasamos a lo que es la reintegración cromática, que quizás es un poco la más controvertida de todas, porque es verdad que con tantas pérdidas como ya hemos comentado, pues carecíamos de datos y tampoco tenemos fotografías ni recientes ni antiguas, la que nos dieran datos para poder reconstruir muchas partes. Por lo tanto, en la reintegración cromática solo se ha podido abordar lo que son los grandes paramentos que tenían fondos, o sea, los colores planos y las partes geométricas, que sí teníamos datos fiables para poder reconstruirlos. Lo que son los grandes paisajes o las decoraciones ornamentales, pues evidentemente no se ha podido reconstruir. Yo creo que eso es un dato importante para cuando vayamos y visitemos el palacio, entendamos que hay partes que se encuentran como más degradadas o con menos intensidad de color. Eso se debe a que carecíamos de datos y lo que se ha hecho es entonarlo de manera general. Lo importante de esta intervención es que nos hemos quedado con la capa original del siglo XVIII, con esa estética del siglo XVIII, y es la capa que ha prevalecido. Entonces lo que hemos hecho es que una vez nos alejemos y miremos el palacio de manera general, veamos una unidad de conjunto. Eso es importante resaltarlo. Y la parte sobre todo de esta intervención más compleja y que quizás esté generando un poquito más de crítica social, que creemos importante, porque eso muestra un interés de las personas, de los ciudadanos por su patrimonio y su monumento, ha sido la intervención del guardapolvo. Esa parte que hemos dicho que es un poco
un repinte histórico muy moderno, de los años 40 aproximadamente, cuando ya se hizo una intervención en este palacio, pues entonces hubo muchas partes que se repintaron y carecía de ese nivel pictórico que tienen las pinturas murales. Es cierto que están degradadas las partes de abajo, y entonces había una diferencia tonal muy acusada una vez que se limpiaron las pinturas originales. Entonces el equipo de restauración procedió a hacer unas incisiones sobre esas pinturas para dejar marcada esa zona, para que se entendiera a nivel visual que es un añadido histórico y que no es parte del original. Entonces, posteriormente a esas incisiones se hizo un rayado con color para bajar la intensidad de los tonos y asemejarlo más a lo que son las pinturas originales. Una vez terminada toda esta intervención, lo importante era resaltar esa unidad de conjunto que veíamos, ¿no? Quedarnos en esa capa original y que la gente pudiera visualizar el Palacio de Peñaflor con su estética, con la visualización que se proyectó, pero no recién salida de las manos de los creadores, sino con esa pátina del tiempo que va marcando a todos los edificios históricos.